En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. En el día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie, nuestra serie Compasión. Y esto es algo que es muy necesario, el cual entremos, profundicemos, ampliemos este tema. Por supuesto, cuando hablamos de compasión, pues lo primero que me viene a la cabeza, o el primero que se me viene a la cabeza, por supuesto, es Dios. Compasión. Hoy vamos a ver la compasión de Dios, pero también la de los siervos de Dios. ¿Qué es compasión? Compasión está asociado con un sentimiento de tristeza por parte de alguien que produce al ver ese alguien a otro padecer cualquier tipo de situación. Y lo que produce es un impulso para tratar de aliviar el dolor, el sufrimiento, de remediarlo, o inclusive en algunos casos de evitar ese dolor o ese sufrimiento en otra persona. Lamentaciones capítulo 3 nos dice la palabra de Dios, y el libro de Lamentaciones en general nos habla acerca de la compasión de nuestro Dios. Versículos 31 al 33. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Bueno, lo primero que aquí hay que advertir es aquello lo cual dice que el Señor no desecha para siempre. Que Él aflige. Bueno, ¿cómo así que Él aflige? ¿Cómo así que Él desecha? Sobre todo esa segunda parte, o sea, el versículo 32. Entonces Él me aflige. Pero esto hay que verlo dentro del contexto de la paternidad. Esto lo estaremos viendo, por cierto, en otro programa que está dentro de esta misma serie. En este mismo programa, Abre los cielos, donde estaremos hablando acerca de aquella aflicción. Pero todo tiene que ver con la paternidad de Dios sobre mi vida. Claro, también entendemos lo que nos dice Salomón, que ninguna disciplina, ningún castigo es motivo de alegría, sino de aflicción por parte de un hijo. A eso se está refiriendo cuando Dios me disciplina. Pero cuando Dios me disciplina, es justo lo que Él está haciendo conmigo. Pero aquí ahora centrémonos en la parte fundamental, donde nos dice que Él también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque Él es misericordioso. Recordemos que la misericordia de Dios es eterna. Pero Él se compadece también de mí. A Él le duele. Dios se entristece al verme afligido. Cuando yo asumo lo que Dios tiene para mí, por ejemplo, la disciplina de Dios, cuando lo asumo con profunda aflicción. Y Dios también se compadece en todos los aspectos de mi vida. Y Él busca aliviar. Y Él tiene cómo aliviar, por cierto, cómo remediar, inclusive evitar el dolor en mi vida. Pero Él se compadece. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Claro, Él no lo hace voluntariamente. Él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No es porque Él se complazca en todo ello. No, de manera alguna. Pero aquí notemos algo. Lamentaciones consta de 5 capítulos. Aquí hay una curiosidad o algunos datos curiosos que quisiera compartir con ustedes en este momento, en esta noche. Estos 5 capítulos escritos por el profeta Jeremías. Y Jeremías escribió este libro. Estos 5 capítulos, en medio de su dolor, el dolor que él está experimentando por la destrucción de Jerusalén. Pero, claro, ahí él dice y aclara que Dios se compadece. Pero encontramos que estos 5 capítulos están escritos como acrósticos. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué quiere decir esto? Literalmente.
No olvidemos, son 5 capítulos que consta este libro. Claro, sabemos que los capítulos son puestos por el hombre, al igual que los versículos, pero eso también tiene su razón de ser, cuando finaliza una frase o en algunos casos una idea, en fin. Pero independiente de todo ello, vemos que cada versículo de cada capítulo comienza con letras sucesivas del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo consta de 22 letras. Si ustedes se darán cuenta, el capítulo 1, el 2, el 4 y el 5 consta de 22 versículos. Por ejemplo, el versículo primero del capítulo 1, al igual que el capítulo 2, el 4 y el 5, comienza con la letra Aleph, que es como el A nuestro en español. El versículo segundo del capítulo primero, segundo, cuarto y quinto comienza con la letra Bet, que es la letra B en el caso nuestro, y así sucesivamente. Cada letra del alfabeto es el inicio de cada uno de los 22 versículos que consta cada uno de los capítulos del libro de Lamentaciones, con excepción del capítulo tercero. En él nos vamos a detener también y comentar alguna curiosidad. El capítulo central, que es el capítulo tercero, aquí leímos tan solo 3 versículos de este capítulo, está escrito en tripletes acrósticos. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros 3 versículos comienzan con la letra Aleph, los siguientes 3 versículos, entiéndase 4 y 5, 6, con la letra Bet, que es la B nuestra, y así sucesivamente. Por lo tanto, el capítulo tercero consta de 66 versículos en lugar de 22. Y ahí vemos entonces tripletes, Aleph, Bet y así sucesivamente, hasta que cada letra del alfabeto, pues, es el encabezado de 3 versículos consecutivos del capítulo tercero. Los 3 versículos de nuestro pasaje inicial que hemos aquí leído, de Lamentaciones 3, 31 al 33, están justo en el punto medio de este capítulo intermedio. Entiéndase, el capítulo tercero, que comprende el triplete final de la primera mitad del libro. Y por lo tanto, pues constituye su tema central de manera única. Y no solamente porque está ubicado centralmente, sino porque ese es el corazón, el centro de este libro de Lamentaciones. Como tal, podría ser básicamente el grito de corazón, el grito del corazón de Jeremías, que también puede ser el de cada cristiano, en cualquier época que experimenta, claro, aflicción, tristeza, e inclusive la mano de disciplina de Dios sobre su vida. Y eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Jerusalén, o con el pueblo de Israel, y había ocurrido con la ciudad de Jerusalén. Y Jeremías manifiesta su dolor, su tristeza, su lamentación. Jeremías mismo, él no había pecado, claro, pero su pueblo sí lo había hecho. El pueblo de Israel había desafiado a Dios, permanentemente lo venía haciendo, y lo había venido haciendo gravemente. Y así, finalmente, Israel cayó bajo la mano de disciplina de Dios. Recordemos que está el amor de ternura, el amor de disciplina, el amor en disciplinas. Y es el amor de disciplina de un padre para con un hijo. Y es motivo, sí, eso causa aflicción, pero también tristeza por parte de aquel padre. Pero aquí vemos la compasión de Dios en medio de todo ello, a pesar de que su pueblo había desafiado, había agraviado, había entrado en rebelión contra Dios, había actuado muy gravemente contra Dios. Pero aún así, Dios se compadece de su pueblo, porque Dios ama a su pueblo. Pero también vemos de que Él renovaría su compasión aún en medio de su dolor. Dios, Él no envía aflicción voluntariamente. ¿Por qué? Nos dice 2 Pedro 3:9.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios anhela, y eso causa tristeza también. Pero Él no quiere que ninguno perezca, Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso Dios actúa, por eso Dios también, como quien dice, aprieta el tornillo, aprieta la tuerca. Por eso Dios también castiga, o sea, disciplina a su pueblo, para que vuelvan a Él. El tema es de que muchas veces el pueblo se obstina en medio del amor de disciplina de Dios. Pero ahí está el clamor de Jeremías. Cuando nosotros sufrimos, o cuando una nación sufre, cuando un pueblo sufre, como efectivamente lo va a hacer si continúa su rechazo contra Dios. Y eso es lo que vemos en nuestras naciones. Eso es lo que vemos en medio de nuestro pueblo. Es bueno recordar aquella promesa del salmista. El Salmo 103:9 dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará Dios su enojo. No. Recordemos desde un principio, desde los tiempos de Noé, ¿qué es lo que Dios dice? Finalmente, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Esa es la actitud del hombre, porque él es carne y toma sus decisiones en la carne. Eso es lo que sucede. Entonces Dios no contiende. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? La compasión. Es cierto aquello que dice Hebreos 12:11. Es cierto que es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Miren qué promesa tan maravillosa es esta. O mejor, miremos el fondo del tema. Ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Ninguna. No es causa de gozo para mí como hijo. No es causa de gozo para mi padre. No lo es. Es de tristeza. Y de tristeza para mi padre también lo es para mí. Pero después, ¿qué hace? El fruto apacible de justicia. Después eso genera fruto. ¿Qué quiere decir? Que sin disciplina no hay fruto. Porque la disciplina es manifestación del amor de Dios. Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay que ejercitar todo esto permanentemente. Por el contrario, todo aquello que viene de Dios es bueno. Veamos concretamente el versículo 22. Lo que aquí expresa Lamentaciones, nuevamente el capítulo central. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Recordemos, la compasión de Dios es el centro, aparece ahí en el centro, en medio de todo ello. Este mismo capítulo 3, el versículo 32. Pero no hemos sido consumidos porque Dios es misericordioso, porque nunca han decaído sus misericordias. Nuevamente reitera este mismo capítulo, más adelante reiterado por el versículo 31, que ya leímos desde un principio. La compasión se definió como mostrar dolor, como mostrar ternura hacia los necesitados, misericordia. Las personas que demuestran verdadera compasión no solo ve la necesidad, sino que se siente impulsada a hacer todo lo posible para satisfacer y para llenar esa necesidad, para suplir esa necesidad. La verdadera compasión, ¿qué es? Es, en últimas, amor en acción. La compasión en una persona es una característica que solamente Dios, viene de Dios, y Dios va cultivando en mí. Entonces yo vengo a ser como Dios cuando soy compasivo. O sea, vengo a ser como hijo de Dios, imitador de Dios, imitador de Cristo, imitador de mi Padre. El Salmo 78:38 dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartaba muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, porque Él es compasivo. Salmo 86, versículo 15, mas tú, Señor,
Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Tantas promesas y tanto que nos dice la palabra de Dios en cuanto a Dios mismo. Dios es misericordioso, Dios es compasivo. El Salmo 111, versículo 4, ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Clemente nuevamente. El Salmo 145, 8. Clemente y misericordioso es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia nuevamente. Lamentaciones 3. Lamentaciones 3. Este es el versículo 23. Volvamos a Lamentaciones 3, que es nuestro pasaje, o mejor, nuestro libro central y concretamente el capítulo 3. No son cada mañana. ¿Quién? Tus misericordias, porque grande es tu fidelidad. Cada día Dios, como quien dice, renueva su misericordia para conmigo. Es nueva su misericordia. Así lo haya sido ayer, hoy es nueva su misericordia. Dios es compasivo, Dios es misericordioso, porque Él es fiel. Miremos que la compasión es la característica de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vio las multitudes, y aquellas multitudes que estaban con Él, que tenían hambre y sed, que le seguían. Él tuvo compasión de ellas. ¿Tuvo? ¿Quién? Cristo. Él la tuvo. ¿Y por qué Él tuvo compasión? Él no sintió lástima. No. Compasión. Porque estaban desamparadas y dispersas, como esas que no tienen pastor. Y ahí está. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Dios, a ustedes, a mí, nos ha tomado. Nos ha tomado como la respuesta de la compasión de Dios hacia las personas, hacia las multitudes. Porque las multitudes se han dado cuenta que hoy hay mucho desamparo, pero también dispersión, como que cada uno está cogiendo por su lado, como ovejas que no tienen pastor. ¿Pero qué necesitan? Pastor. Necesita quien les hable, necesita quien les llegue con una palabra de esperanza. Quien les lleve el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Necesitan ver a Cristo en usted. Necesitan ver a Dios en usted a través de su vida. Necesitan tener ese encuentro con el amor de Dios. Necesitan confiar, necesitan creer. Y están dispersas. Pero ¿cuántos hijos de Dios, por el contrario, lo que están ocasionando es dispersión? Desamparo, no importa. Y por el contrario, las condenan, las critican. Una oveja que necesita compasión, no que la condenen. No, necesita compasión, es un momento de la compasión. Cristo es compasivo, característica fundamental de Él. Usted y yo estamos siendo aquellos pastores que Dios está enviando para suplir esa necesidad de la gente, del pueblo. O por el contrario, los cristianos están contribuyendo más bien a dispersar y a dejar en desamparo a aquella multitud. Mateo 14, versículo 14, y saliendo de Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La multitud, hoy estamos frente a multitudes. ¿Qué es lo que estamos viendo en las multitudes? ¿Cómo estamos actuando frente a ellas? Al menos yo tengo claro qué fue lo que Dios tuvo frente a ellos, nuestro Señor tuvo frente a ellos. ¿Y qué lo llevó al Señor? A sanarlos, porque estaban enfermos. La compasión es lo que movió a Dios, a nuestro Señor. Marcos 1:41. Y Jesús, teniendo misericordia, le extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Aquel leproso, yo quiero. Dios quiere, Dios ama. Y por eso Él es misericordioso y compasivo. Marcos 5. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En algunas versiones dicen compasión de ti. ¿A quién se lo está diciendo? A una persona que había sido liberada por el Señor,
que estaba oprimida. Y entonces le dijo que se quedara. Y él dijo, no, no me puedo quedar, no me voy a quedar. Vete a tu casa, cuéntales, da testimonio de ello. Usted ha dado testimonio de la misericordia, de la compasión de Dios sobre su vida. Características del cristiano. La compasión es una característica de un hijo de Dios. Es que tiene que serlo. 1 Pedro 3, versículo 8 dice, finalmente sed, dice así, todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Mira lo que aquí nos dice la palabra de Dios. Finalmente sed todos, eso es para todos nosotros. Sed es un mandamiento de parte de Dios. Necesitamos todos serlo. ¿Qué necesitamos ser? Dice, de un mismo sentir. ¿Y no se han dado cuenta que las hojas están dispersas? No son de un mismo sentir. Desamparadas y dispersas. Muchos hijos de Dios están dispersos también. Hay que ser de un mismo sentir. Pero nuestro sentir, por supuesto que es Cristo. Compasivos. Es algo necesario. Es algo que caracteriza a los hijos de Dios. ¿Será que la gente del mundo está viendo en usted? ¿Está viendo en nosotros, como hijos de Dios, personas compasivas? Sed de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, en tercer lugar, misericordiosos, amigables. Por el contrario, tantos siervos de Dios, tantos cristianos, porque espantan con tan solo su mirada a las personas alrededor, porque supuestamente son santos, porque yo soy un hijo de Dios. No, amigables. No quiere decir que tenga amigotes, no, amigables. Esto tiene que ver con el amor fraternal, con el ser misericordioso. Y aquí es claro que si un cristiano no se mueve a la acción, no tiene verdadera compasión. Finalmente, lo que nos habla Juan, el apóstol, en la primera carta de Juan, el capítulo 3, en el versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Recordemos, si un cristiano no se mueve a la acción, no tiene compasión. Acerquémonos a Dios en este momento. Ahora, Señor y Dios, tú que eres lento para la ira, grande misericordia. Tú que eres compasivo, Dios mío. También así como Jeremías, hoy elevo mi oración a ti. Señor, Dios, tú eres compasivo. Ese eres tú, Señor. Pero Dios, como dice tu palabra, y como tú me hablas por medio de ella, Señor, la disciplina no causa, no es motivo de alegría, sino de tristeza y de aflicción. Es de tristeza para un padre, de aflicción también, y seguramente para un hijo. Pero es necesaria, Dios, en mi vida. Es necesaria. Como lo fue para el pueblo de Israel, que se obstinaba, que era reincidente en levantarse contra ti, en tener dioses ajenos, en apartarse de ti. Como Saúl, Señor, que te desechó a ti. Por eso aquí dice tu palabra, que tú no nos desecharás para siempre. Claro, tú desechaste a Saúl porque él te desechó a ti, Señor. Pero, Dios, eres tan compasivo que a pesar de, Dios, de mi actitud hacia ti, a pesar que me aparto, oh Dios, de ti, tú tienes compasión de mí. Porque cuando me aparto de ti, entonces, Señor, estoy solo, estoy desamparado, estoy allá a la deriva, pero tú tienes compasión. Pero también tu palabra, Señor Jesús, tú me hablas. Tú tuviste compasión de las multitudes y los sanaste. Tuviste compasión, pero ahí,
de las multitudes, porque están como ovejas que no tienen pastor. Señor, tú nos has enviado a nosotros, aquí al mundo, para ser luz del mundo, para no causar ni confusión, ni desamparo, ni abandono, para no condenar, para no juzgar, sino, Dios, para hacer lo que dice tu palabra, para hacer de un mismo sentir nosotros, para ser compasivos, para ser misericordiosos, amarnos fraternalmente. Señor Jesús, gracias porque tú me enseñas esto por medio de tu vida. Y eso es lo que el mundo, las multitudes necesitan ver. Necesitan ver a Cristo en los cristianos. Necesitan ver, oh Dios, el amor en acción, compasión, Señor. Permítanos llegar, Señor, ahora a las multitudes. Y por eso, haz lo que sea necesario en mi vida, mi Señor y mi Dios. Pero sabemos que todo aquello que viene de ti es bueno, porque de allí se recoge fruto, Señor. De ahí solamente puede recogerse buen fruto. Ese es. ¿Y el fruto cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia y todo aquello que viene de ti por medio de tu Espíritu. Ahora, Dios compasivo, Dios clemente, misericordioso, que tu bendición sea sobre todos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este momento, en esta noche. Mañana nos vemos nuevamente. Continuamos con esta serie Compasión. 9 de la noche, no olvidemos, hora Colombia, hora Ecuador. Abre los cielos, los espero. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.